FM 89.1, Radio Universidad. Muy bien, seguimos y venimos hablando de distintas cuestiones que tienen que ver con la pandemia en nuestro país y en el mundo, por supuesto. Y para informarnos mucho más de cómo está la situación en nuestra provincia de Buenos Aires, ya estamos en comunicación con Enio García. Él es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Es sanitarista, epidemiólogo, magíster en salud pública de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, vamos a hablar de todo un poco. ¿Cómo estás, Enio? Buenas tardes. Eduardo Sayago te saluda desde Radio Universidad de La Matanza. ¿Cómo va, Eduardo? Buenas tardes. ¿Todo bien por acá, vos? Muy bien. Bueno, en casa, así que no tan bien. Bueno, ya zafando, pasando los días del aislamiento, pero bueno, bien, por supuesto. Bueno, en esta tercera... no se salvó nadie en esta tercera ola, es terrible. Sí, terrible. Muchos casos, ¿no? Con esa tercera ola es casi difícil esquivar las balas, ¿no? Muy difícil. Claro, bueno, por suerte nos encuentra muchos vacunas. Bueno, justo a mí me habían dado la tercera dosis, hacía un par de días cuando mi esposa, finalmente fue contacto estrecho y positivo. Y bueno, realmente ha afectado a mucha gente, pero por suerte creo que la vacunación ha hecho que sean enfermos leves, que sean muchos asintomáticos, como fue nuestro caso, y que haya disminuido la cantidad de internaciones, ¿no? Y fallecimientos. Tal cual, ¿no? Son las dos características marcadas que estamos viendo en esa ola, ¿no? Por un lado, eso que decíamos, muy difícil esquivar las balas porque muchísimos contagios por día, una versión del virus muy contagiosa, pero por otro lado, bueno, el relato en casos graves, en internaciones y muertes, bastante inferior, ¿no? Notoriamente inferior a lo que vimos con las otras olas, ¿no? La verdad que con poner 50.000 casos por día, todavía tenemos las terapias a un 50%, funcionaron con 50% de su capacidad. O sea, es una característica que de alguna manera nos genera cierto alivio, ¿no? Porque siempre estuvimos ahí midiendo durante las otras olas el tema de la saturación del sistema, y la saturación del sistema es un problema que trae esa pandemia más allá del COVID, ¿no? Porque si vos tenés el sistema saturado, necesita entrar a alguien por un accidente, otra enfermedad, no podía, entonces afectaba a las personas que incluso no padecían el COVID. Y esa ola, bueno, por lo menos por ahora viene siendo distinta y de cierta manera da un cierto alivio. Claro. Bueno, qué importante la campaña de vacunación. Bueno, ahora teníamos la novedad de Pfizer también para los niños. Bueno, realmente creo que esto es buenísimo, ¿no? No sé qué, bueno, imagino que para ampliamos las vacunas que podemos dar a los niños, ¿no? Se aprobó por ANMAT, la Pfizer para niños entre 5 y 12 años. Entiendo que es una vacuna que ahora el Ministerio de Salud de la Nación va a tener que adquirir, que no es la misma vacuna que se da en los adultos, es otra versión. Pero bueno, lo bueno es que ya está aprobada y llegan esos lotes acá en Argentina, vamos a tener más opciones todavía para llegar a esa población. Claro, bueno, dice que se viene hablando del pase sanitario, algunos están en contra, otros, yo creo que la mayoría están a favor, ¿no? Porque muchos han hecho el sacrificio de quedarse en casa durante toda la pandemia, de vacunarse, de ir a hacer largas filas para los testeos. Digo, creo que la mayoría de los bonaerenses y creo que de los argentinos en general están de acuerdo, ¿no? Con que se pida a veces o que se exija por ahí que la gente esté vacunada, porque esto ya no es una cuestión individual, sino es una cuestión social, general, de salud pública. Y bueno, ¿y qué vienen evaluando ustedes en la provincia de Buenos Aires? Ahora tenemos la novedad también del pase libre para los transportes de media y larga distancia en esta temporada que fue récord y con micro llenos, ¿no? Sí. No, va en la línea de lo que decís, ¿no? Por un lado, la vacunación tiene dos costados en términos de protección, ¿no? Uno individual, claramente, que es lo que venimos hablando, esa vacunación masiva, esas altas coberturas que logramos, claramente es lo que viene ayudando a que las terapias no se llenen, ¿no? Entonces tiene ese costado individual y el costado colectivo, ¿no? La protección colectiva que genera. Con todo eso, fue lo que nos permitió, de alguna manera, estar en la situación que estamos ahora, ¿no? Retomando la actividad económica, social, poder estar más cerca de nuestros afectos, tener esa temporada de verano récord que tuvimos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya es una cuestión muy simple de elección, ¿no? Sin la vacuna,
la pandemia lo que produce es eso, una retraso de la economía, ¿no? La imposibilidad de retomar la vida social por el tema de la necesidad del aislamiento para proteger el sistema de salud, para que no haya una mortalidad alta. La vacuna nos da la posibilidad de ir a otra etapa, ¿no? Entonces todas las medidas que podemos tomar para incentivar esa vacunación es mejor que el aislamiento masivo, ¿no? Es muy simple de entender la cosa. Ahora, hay una coincidencia ahí, ¿no? Que generalmente las mismas personas que iban en contra de el aislamiento masivo, ¿no? Las restricciones que se pusieron durante varias etapas de la pandemia, generalmente son las mismas que también están en contra de vacunarse, que también están en contra del pase sanitario. Ahí es una cuestión muy difícil, ¿no? Porque hay sectores que tienen esa tendencia a ir en contra de todo, de plantear una mirada individual que no existe, ¿no? Porque nosotros somos parte de un colectivo, somos parte de una sociedad y más allá de nuestros derechos individuales, esos derechos tienen que ser compatibles también con los derechos de los demás, ¿no? Entonces, bueno, nosotros evaluamos el pase sanitario como algo muy positivo. No tenemos las condiciones todavía de medir impactos, estamos de hecho trabajando algunas metodologías para medir impactos, pero tenemos que esperar un poquito más de tiempo. Así, a ojo de buen cubero, lo que vemos es que a la medida que se implementó el pase, logramos aumentar la adherencia a vacunación. Yo hablaba con algún director de hospital que tiene poste de vacunación, algunos, en realidad me decían que hacía mucho que no ingresaban personas nuevas para vacunar primeras dosis, ¿no? Y que a la medida que se implementó el pase, empezó a aumentar de vuelta esa demanda por primera dosis. Así que hay que ir por ahí, más allá de ese pequeño grupo que está en contra. Como vos bien dijiste, la mayoría de la sociedad está a favor y esa es la medida que nos va a llevar a un buen puerto, estamos seguros de eso. Y sí, muchos no se quieren quedar sin la posibilidad de ir a un boliche, a un pub, a un recital, a un local gastronómico, ¿no? Por las dudas, más vale vacunar, ¿no? Y ahora viajar en los colectivos, que también con esa implementación nueva esperemos buscar más adherencias todavía. Sí, ahora Enio, estamos, no sé si el pico será ahora, esta semana, la que viene, la próxima, en 10 días, en 15 días, no sé, pero dentro de un mes y pico vuelven las clases, casi un mes, ¿no? ¿Qué están pensando ya desde la provincia? Digo, porque se complica, ¿no? Ya otro movimiento de gente, los chicos, los padres, las reuniones, las escuelas, bueno, las aulas, el protocolo, digo, bueno, se viene todo otra vez un andamiaje de ver qué medidas tomar para proteger a los pibes en los colegios también, ¿no? Y a los docentes. No, tal cual, se está trabajando no solo en la provincia, ¿no? La Dirección de Epidemiología de la provincia está en contacto con las direcciones de otras provincias, todo conducido y coordinado por el Ministerio de Salud de la Nación, y se está discutiendo ya, ¿no? Ese regreso a las clases para que podamos tener presencialidad plena, ¿no? Entonces, revisando los protocolos, ven el uso del barbijo, la ventilación en la provincia, por ejemplo. Nosotros implementamos los medidores de dióxido de carbono en todas las escuelas para poder garantizar que la ventilación sea la correcta, pero después está el tema de la vacunación de vuelta, ¿no? La principal medida para que podamos retomar nuestras actividades cotidianas, ¿no? De la manera que la teníamos antes de la pandemia, es la vacunación. Entonces, una medida muy importante que estamos trabajando con el Ministerio de Educación de la provincia es la vacunación en las escuelas. En el mes de noviembre y diciembre, nosotros llegamos a ir a 1.000 escuelas, un poco más de 1.000 escuelas, vacunando en las escuelas, y ahora estamos retomando ese proceso, aprovechando el receso escolar para organizar y poder avanzar más rápido y poder visitar más escuelas con la vacunación, que más allá de los protocolos que estamos trabajando, es la principal medida, ¿no? Que esos chicos, chicas, adolescentes estén vacunados. Claro. Bueno, Enio, y yendo un poco más a lo que es lo personal, ¿no? De tu trabajo, pasa, digo, yo te pregunto esto ¿por qué? Porque yo he visto muchas veces las posiciones de los epidemiólogos, de los profesionales, de los especialistas, de tener una visión más dura, ¿no? Con respecto al manejo de la pandemia, que a veces los mismos funcionarios, ¿no? Que por ahí quieren dar más apertura y los especialistas le dicen, no podemos abrir tanto, ¿no? Digo, ¿te ha pasado a veces que por ahí vos decís, si fuera por vos, esto sería más estricto, ¿no? Pero bueno, a veces las autoridades no pueden tomar medidas tan extremas con la población, ¿no?
Sí, la verdad es que esa postura, por lo menos dentro de la provincia, no la tuvimos. Siempre tuvimos un diálogo muy fluido con el gobernador, la posición que tomamos en el ministerio, tanto cuando estaba Daniel y ahora que está Nico como ministro, siempre fue muy consensuada, siempre tratamos de mirar de manera integral la cuestión técnica, la cuestión política, la cuestión económica, ¿no? Y en algún momento sí, desde la provincia planteábamos con el apoyo del gobernador alguna postura más dura, porque sabíamos, porque estamos mirando el día a día, que si aflojáramos podía ocurrir un desastre, ¿no? Entonces uno ve varios países del mundo, por ejemplo, tuvieron una desigualdad muy grande, ¿no? Las poblaciones con menores ingresos, ¿no? Que viven en asentamientos, en villas, parecieron más fuerte el tema del COVID. En la provincia de Buenos Aires nosotros estamos midiendo constantemente las desigualdades entre las distintas poblaciones y no la vemos, o sea, las medidas de alguna manera garantizar un piso de equidad, ¿no? Y la sobrecarga de enfermedad, de muertes no cayó sobre la población más vulnerable. Siempre hubo camas, siempre hubo respirador, tuvimos muy tensionado el sistema, pero a diferencia de otros lugares del mundo, con sistemas de salud de hecho más robustos que el nuestro, a diferencia de esos lugares, no faltó cama, no faltó respirador, no faltó atención médica. Entonces eso fue lo que intentamos durante las otras 2 olas mantener, y el resultado me parece que es claro, fue exitoso. Logramos cumplir con el objetivo que nos propusimos como gobierno. Ahora en esa ola el escenario es otro, no teniendo el sistema de salud en jaque, el tema del control, de la vigilancia, tiene que ser otro. Eso también siempre estuvimos muy de acuerdo, que la cosa iba por ahí. Sí, me imagino, ¿no? Me imagino que, y eso siempre lo decimos nosotros en la radio, me pareció desde el principio, ¿no? Justamente por la actitud de tanto del presidente y sobre todo del gobernador. Me parece que el gobernador Axel Kicillof fue uno de los que más estaba de acuerdo, ¿no? Con la rigidez de las medidas de protección, y lo que siempre decimos nosotros es que, claro, lo que cuidaban era el sistema sanitario, que no se desborde, porque a mí me quedó muy grabado las imágenes, por ejemplo, de Italia, ¿no? Con las personas con los respiradores por los pasillos de los hospitales. Fue una imagen tremenda, ¿no? Y que un médico tuviese que decidir a quién salvarle la vida y a quién no, porque no le alcanzaban los respiradores, ¿no? Esto fue tremendo. Yo lo entendí desde un principio, lo entendí así, creo que mucha gente lo entendió de esa manera y por eso comprendió, hizo el esfuerzo, el sacrificio y se quedó en casa, ¿no? Y cumplió toda la restricción como debía, digamos, ¿no? Tal cual. Ahí era una discusión, una falsa dicotomía entre la economía y la salud. La verdad es que no hay como haber economía con la gente muerta, ¿no? Con la gente, por el impacto de la salud, en la salud mental, por la pérdida de tanta gente, qué sé yo. Entonces, se tomaron las medidas que se tenían que tomar en ese momento. No inventamos nada. Las medidas que se tomaran eran las medidas que se estaban tomando en los países del mundo, en otros países del mundo, y sí, si comparamos con países de Europa, Italia, España, con Estados Unidos, con países vecinos, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, hasta Chile mismo, que muchas veces lo usan como parámetro, no lograron tener ese resultado que sí lo logramos tener acá en Argentina y fundamentalmente en la provincia. Sí, bueno, perdóname que te robe mucho tiempo, pero la verdad es interesante charlar con vos. Y quería preguntarte con respecto al tema de los testeos, ¿no? No sé si les preocupa en la provincia la cantidad de gente que se aglomera en los hospitales, en los centros de testeo, que hay muchísima gente. Y bueno, de saber también, ¿no? Si el hisopado es obligatorio, si uno ya, sabiendo que es contacto estrecho, tiene que aislarse, o cómo tiene que manejar esta situación. Sí, siempre planteamos que lo principal es el aislamiento, ¿no? O sea, y hoy por hoy, la verdad que ya después de más de 2 años de pandemia, está muy bien descrito la cuestión clínica, muy bien descrita la cuestión clínica de la enfermedad. Está circulando muy fuerte el COVID, entonces el testeo ya es una cosa, el testeo masivo, una cosa que pierde totalmente el sentido, ¿no? Si la persona tiene los síntomas, qué sé yo, y fue contacto estrecho, el 99% tiene COVID, o sea, no hay mucha duda. Entonces tenemos que ir a otra etapa en la pandemia en ese tema también, ¿no?
ya no importa tanto el testeo, el saber el número de contagios diarios, sino que lo importante es hacer ahora una vigilancia para no perder la mano de cómo viene la pandemia, ¿no? De poder tener datos robustos para tomar decisiones, monitorear el tema de las camas, ¿no? Y el testeo por ahí más que nada, por lo menos ahora, ¿no? Para las personas que ingresen a hospitales con cuadros más graves, con sospecha de COVID, y a esas personas hacer el testeo, y se da positivo, bueno, ingresar precozmente con los tratamientos que tenemos disponibles hoy, ¿no? Eso se está pensando en varios lugares del mundo, hay una discusión en diversas provincias sobre ese tema, y seguramente en los próximos COFESAS, ¿no? Que son los consejos donde se reúnen los ministros de salud, seguramente se va a discutir ese tema, ¿no? Porque ya con la cantidad 120, 130 mil casos por día en el país, no tiene tanto sentido esa idea de testeo masivo. Claro. Ahora, por último, Enio, un diputado de aquí del Partido de la Matanza, Juan Carlos Alderete, él viene de los movimientos sociales, planteó en el Congreso la necesidad de que sea obligatoria la vacunación. Yo sé que el Gobierno Nacional salió medio a despegar del tema, no quiere entrar en esa discusión, me parece en este momento que hay otros temas tan importantes como el Fondo Monetario, sostener el sistema sanitario público y todo esto. Pero ¿vos creés que sería importante este debate en el Congreso de la Nación? Sí, me parece que tiene un valor simbólico, ¿no? Todo lo que se debate en el Congreso entra en la agenda social, los medios lo toman, la gente lo discute también. Entonces me parece que más allá de la discusión de qué sería la vacunación obligatoria, cómo obligás a una persona a vacunar, ¿no? Ahí hay una cuestión que es muy compleja. Vos no podés vacunar a una persona a fuerza, no podés meter a una persona presa, es muy complejo plantear un tema de multa, ¿no? Pero solo de que el tema entre en agenda, que se discuta, qué sé yo, me parece que tiene un valor fundamental para poder avanzar con ese resto por ahí de población que todavía no adherió a la vacunación. Perfecto. Bueno, Enio, la verdad te agradecemos muchísimo por tu tiempo, un gusto charlar con vos, muy agradable realmente las ideas que nos planteás, y bueno, seguramente nos faltará oportunidad de que durante el año sigamos charlando desde la radio contigo, y bueno, que tengas un buen año y muchas gracias por tu tiempo. Perfecto, un gusto hablar con ustedes, que también tengan un buen año y bueno, a seguir laburando, que el año empezó ahora. Dale, te mando un abrazo grande, Enio, hasta luego. Un abrazo grande, chao. Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Bueno, él es sanitarista, epidemiólogo, magíster en salud pública, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, justamente hablando de todo lo que todo nos preocupa a nosotros todos los días, que tiene que ver justamente con el tratamiento de la pandemia. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.